Antes de empezar el vídeo, te recomendamos que primero veas la primera parte del creepypasta para que puedas entender esta. También agradecemos el enorme apoyo que recibimos en el vídeo anterior. Mil gracias. Sin más dilación, empecemos el creepypasta. La actualización definitiva. Parte 2. Me desperté en mi cama. Todo había sido un sueño. Absolutamente todo. Me levanté de la cama aliviado, pero eso alivio duró poco cuando vi que en mi Nintendo aparecía otra advertencia que decía, continuar. Me asusté mucho. No, nada había sido un sueño. Todo había sido real. Corrí hacia la puerta de mi habitación y la abrí de manera bastante brusca y, con el corazón palpitándome muy deprisa, entré en el salón. Pensé que me encontraría el cuerpo de mis padres, pero nada más lejos de la realidad. No había nada allí, ni siquiera sangre. El terror se mezcló con la extrañeza. ¿Cómo era posible que no estuvieran mis padres ahí cuando escuché claramente el grito de mis padres y vi a los zombies entrando ahí? No era coherente. Tampoco tuve tiempo para pensar porque desde el salón escuché la música del Plantas contra Zombies, pero demasiado fuerte y sonaba al revés. Subí las escaleras y vi que la advertencia de la Nintendo había cambiado y ahora ponía, ¿necesitas que te recordemos las normas? Cogí el cartucho del juego y lo saqué bruscamente, pero no sirvió de nada, el juego seguía funcionando aunque con una nueva advertencia. No lo vuelvas a intentar o iremos de nuevo a por ti, pero esta vez, no habrá segunda oportunidad. Hice caso omiso a la advertencia y, cogí la Nintendo, y salí de mi casa para lanzarlo al contenedor más cercano. Regresé a mi casa, me tumbé en mi cama y me dormí. Cuando me desperté vi que mi Nintendo se encontraba al lado de mi cama con una nueva advertencia, te lo advertimos. Al instante, todas las luces de mi casa se apagaron y no se volvieron a encender. La única luz que iluminaba la casa era la de la pantalla de la consola. El juego empezó solo y vi de nuevo el aspecto de las plantas, que esta vez era mucho más terrorífico que la última vez. No tenían ojos, en su lugar eran sustituidos por cuencas vacías. El de los zombies era incluso peor. Al igual que las plantas, no tenían ojos, pero ellos tenían el cuerpo repleto de sangre y con un aspecto muy tétrico. Las primeras partidas eran fáciles, pero cuando iba por la cuarta partida, lo vi. Un zombie gigantesco de al menos 15 metros se aproximaba al jardín lentamente. Era un Zombiestein. Pero no era como los que yo había visto, este tenía los ojos rojos como la sangre, le faltaba un brazo y aplastaba a las plantas a su paso. En su espalda, tenía a un zombidito a la espalda, pero este no tenía cabeza, en sustitución tenía un cráneo repleto de sangre. El Zombiestein aplastaba a las plantas a su paso y parecía que éstas no le hicieran ningún daño. Como era de esperar, el Zombiestein llegó a mi casa y me salió una advertencia que decía, te enseñaremos a cuidar tu casa. Entonces, las luces de mi casa se volvieron a encender y no sucedió nada. La ausencia de ruido o personas era algo que me perturbaba. Las horas pasaron y pasaron hasta que llegó la noche. Yo estaba más tranquilo porque pensaba que la advertencia no significaba nada. Gran error. Me dirigí a mi habitación dispuesto a dormir y planeando en mi cabeza que si mis padres no regresaban al día siguiente, acudiría a la policía. Cuando ya estaba a punto de dormirme escuché de nuevo ese ruido que odiaba y me inspiraba tanto pánico. El aporreo de la puerta. Nuevamente, como el día anterior, me asomé a la ventana y se me cayó el alma a los pies. Por lo menos, una veintena de zombies intentaban echar la puerta abajo como hicieron el día anterior. Estaba muy asustado. Cogí una sábana, la até a la ventana y de mi habitación y me deslicé sigilosamente hasta tocar el jardín de mi casa. Huí por la calle que se encontraba detrás de mi casa. Corrí. Corrí como nunca antes había corrido hacia la estación de policía más cercana. Al llegar, pude observar que nadie se encontraba ahí. No tenía sentido. Se suponía que la policía estaba disponible las 24 horas del día por si sucedía cualquier incidente. Decidí investigar y entré en las oficinas policiales. Parecía como si un tornado hubiese entrado ahí y hubiera revuelto todo lo que había encontrado. Mesas, sillas y hasta armarios estaban tirados en el suelo. Los papeles oficiales estaban repartidos por el suelo. Pero lo más terrorífico eran las paredes que estaban manchadas de sangre y con un mensaje, escrito también con sangre que ponía, no estamos disponibles. Estaba muerto de miedo y al mismo tiempo asqueado. Esta mezcla no hacía una buena combinación e hizo que vomitara. Salí corriendo de ahí. Uno podría pensar que lo más cuerdo y lógico sería ir a la casa del familiar más cercano. Pero mis abuelos ya habían fallecido, mi madre no tenía hermanos y mi padre, el cual sí tenía, se encontraban en la otra punta del país.
Viendo mis escasas opciones, hice la más descabellada: pedir ayuda a los vecinos de la zona. Ya fuera por el estrés, el pánico o el shock, empecé a gritar a gran voz y los vecinos pensaban que yo era algún loco que se había escapado del psiquiátrico. Algunos, incluso, me mandaron callar o me lanzaban objetos para que dejara de generar ruido. Entonces me di cuenta. Debía de solucionar este problema por mí mismo. Así que, me dirigí a una tienda de deportes. Como era de esperar, la tienda estaba cerrada. No lo pensé dos veces y le metí una patada tan fuerte a la vitrina que el cristal se rompió y la alarma sonó. Rápidamente, agarré el bate más cercano y me fui corriendo a mi casa. Mataría a esos zombies que habían matado o secuestrado a mis padres. No podía olvidar que había atracado una tienda y que podía acabar en un centro de menores. Pero me acordé que no habían policías en mi ciudad. Cuando me faltaban 2 manzanas para llegar a mi casa, vi que la multitud de zombies que habían intentado entrar en mi casa habían visto que en mi casa no había gente y se habían dirigido a las casas vecinas para encontrar víctimas. Los ruidos y gruñidos de los zombies indicaban que se encontraban en la tercera casa a la derecha de la mía. Vi que sabían y que uno de ellos había posado su mirada en mí y había avisado a la multitud restante. Como una oleada, vinieron a por mí. Sabía perfectamente que con un bate no podría contra una treintena de zombies. Porque sí, parecía que mis vecinos se habían vuelto verdes y con hambre de cerebros. Corrí tan rápido como lo había hecho al huir de mi casa. Me encaminé a un parque cercano. Me subí a un árbol alto y me quedé en su copa. Los zombies empezaron a sacudir el árbol y yo me tambaleé un poco y le caí. Afortunadamente, me cogí de una rama gruesa y me quedé colgando. Dejé caer el bate y vi que el mismo zombie que me había señalado anteriormente lo había agarrado e intentaba golpearme con él para que me cayera del árbol. Como si fuera un acróbata, me empecé a balancear del árbol y cuando llegué a un punto alto solté los brazos. Caí a 4 patas y me levanté rápidamente para irme corriendo. Los zombies me siguieron. Llegué a una calle con caminos. Tomé el camino derecho y me escondí en un contenedor. Los zombies también tomaron el camino derecho pero siguieron su rumbo sin prestar atención al contenedor en el que me había escondido. Cuando vi que la multitud ya estaba lo suficientemente lejos, salí del contenedor y seguí el camino izquierdo que podría haber ido antes. Aunque no me siguieran, apresuré el paso y tomé la última opción que tenía: ir a la casa de mi amigo que me había acompañado a mi casa el día anterior. Fui relajando mis pasos cada vez más ya que estaba fatigado. 5 minutos después me presenté en la puerta de mi amigo. Toqué el timbre varias veces. Calculé más o menos que eran las 3 de la madrugada, así que por eso, no me sorprendió que el padre de mi amigo me tomara por loco y me expulsó de su casa. Cuando estaba a punto de irme, escuché la voz de mi amigo que decía que pasaba, qué hacía allí y si quería entrar. Tuvo una pequeña discusión con su padre y al final, el padre accedió y yo entré en la casa. Fui a la habitación de mi amigo, él me dio un saco de dormir y me dijo que descansara. Cerré los ojos e incluso diría que me dormí unos pocos minutos. Lo que me despertó fue un gran golpe, como el de un disparo de un fusil de tirador, y mi amigo y yo nos sobresaltamos. Me asomé a la ventana y vi lo que era peor que una veintena de zombies. Me atrevería a decir, incluso, a un centenar. El monstruo que me miraba fijamente desde la ventana era un zombie y lo que posiblemente nos había despertado era que había arrancado un poste de luz. El zombidito que llevaba en la espalda se bajó de un salto y entró en la habitación como de un ninja se tratase. Había roto la ventana y los vidrios habían saltado a los brazos de mi amigo. Cogí una lámpara y se la tiré al zombidito, pero este fue hábil y la atrapó en el aire y la partió por la mitad con sus minúsculos brazos. El tamaño no importa y esta es una buena prueba. El pequeño zombie se dirigió a mi amigo y este se defendió dándole patadas pero no sirvió de nada. Yo intenté hacerle un ataque sorpresa pero me cogió y me tiró al otro lado de la habitación. Me dolía mucho la cabeza y tenía la visión borrosa. Aún así, pude ver cómo el zombidito ganaba la batalla y se comía el cerebro de mi amigo. Me levanté lentamente mientras me frotaba la cabeza y lloraba. Había perdido a mis padres y a mi mejor amigo. Cuando iba a accionar el pomo de la puerta, miré la ventana y me acordé que había una bestia aguardando afuera y que estaba observando toda la jugada. Me negó con la cabeza, cogió el poste de luz y le dio un fuerte golpe al tejado, haciendo que el poste solo estuviera unos pocos centímetros de donde me encontraba hacía un momento. Al parecer, el zombidito se había acabado su plato de la noche y de fijo en mí. El zombiste dio otro golpe con el poste y por poco me daba. Salí corriendo de la habitación y me fui de la casa.
A unas pocas manzanas de ahí, escuché a los padres de mi amigo gritar, lo que significaba que ahora tenían una piel verde y se habían obsesionado con los cerebros. No podía más. Me iba a ir. Lejos. Muy lejos. A la otra punta del país, donde se encontraban mis tíos. Fui a mi casa y cuando entré vi que estaba destrozada. Pero no le di importancia y me dirigí a un cajón donde se encontraba mi pasaporte. Lo agarré y me encaminé al aeropuerto. Una hora después, aproximadamente, llegué a la puerta del aeropuerto. Por primera vez en días sonreí. Se iba a acabar todo bueno, eso pensé hasta que escuché unos gruñidos detrás de mí. La misma multitud que me había avisado anteriormente, había aumentado, por lo menos a 80 zombies más. Abrí la puerta del aeropuerto, la cerré bruscamente, cogí un tablón de madera y lo pude en los pomos de las puertas para que no pudieran pasar. Funcionó. Los zombies intentaban entrar, de su manera habitual, aporreando la puerta. No lo consiguieron y pude ver que el siguiente vuelo que iba a mi destino salía en 5 minutos. Corrí por diferentes pasillos y escuché que los zombies habían entrado en el edificio y me estaban buscando. 4 minutos, tenía que darme prisa. 3 minutos, ¿dónde narices estaba el avión? 2 minutos. Es por aquí. 1 minuto, el avión está al final del pasillo. Cuando llegué a la puerta del avión vi que 2 zombies me cerraban el paso. A pesar de estar verdes y sangrientos los reconocí enseguida. Eran mis padres. Intentaban aproximarse a mí pero yo, con todo el dolor de mi corazón, les di un puñetazo ese cada uno en la cabeza y entré en el avión. 12 segundos después despegábamos, e hice algo que echaba mucho de menos: dormir. Aproximadamente a las 8 de la mañana habíamos aterrizado y yo me sentía mucho mejor. Llegué a la calle y me alegró mucho que no hubieran muertos vivientes. 5 años después llevaba 5 años sin ver a ningún monstruo verde o sin tener alguna experiencia paranormal. Vivía con mis tíos y ellos me cuidaron mucho. Era miércoles y yo me despertaba preparado para un día escolar más. Metí mis libros en la mochila y al ver el interior de la mochila casi me daba un ataque al corazón. Aguardaba jugar una partida más. Gracias por ver el vídeo. Suscríbete. Dale like y compártelo con tus amigos. Muchas gracias.